Los próximos capítulos de Jimin y Jungkook serán en Vietnam y serán los últimos que tendremos. Así que literalmente lo único que nos queda es disfrutarlos sin reservas, mirarlos con atención y valorar cada gesto, cada mirada y cada interacción. Porque ahí es donde se hace evidente, una vez más, que su química y su conexión no se pueden fingir ni fabricar. Es algo que simplemente está ahí, fluye de manera natural y se siente real. Además, no se puede pasar por alto un detalle clave que muchos prefieren ignorar a propósito. La segunda temporada de Are You Sure fue grabada apenas 4 días después de que ambos salieran del ejército. 4 días. Eso ya dice muchísimo por sí solo. Aún así, como siempre ocurre, hay personas empeñadas en poner en duda su conexión, en cuestionar lo que es evidente, constante y coherente desde hace años. Hay que retroceder un poco y recordar todo lo que pasó cuando Jimin y Jungkook decidieron enlistarse juntos y compartir esa etapa del servicio militar como compañeros. Esa decisión, que fue completamente personal y consciente, fue duramente juzgada. Fueron señalados, criticados y atacados con palabras que no solo distorsionaban la realidad, sino que además los denigraban como personas. Se construyó una narrativa absurda en la que Jimin era presentado como el manipulador, como el malo de la historia que supuestamente obligó a Jungkook a enlistarse con él, mientras que Jungkook era retratado como alguien sin dignidad ni amor propio, como si no tuviera voluntad propia y simplemente cediera ante las exigencias de Jimin. Todo eso es completamente falso y se cae por su propio peso cuando se revisan los hechos reales. Para empezar, fue Jungkook quien solicitó a Jimin como su compañero militar. Eso no es una interpretación ni una opinión, es un hecho. Jungkook tenía la libertad de elegir a quien quisiera, pero desde el primer momento tuvo claro que la única persona en la que podía apoyarse de verdad era Jimin. Para él no había otra opción, no porque estuviera obligado, sino porque así lo sentía. Durante todo el tiempo que estuvieron en el ejército, cada vez que escribían cartas o tenían la oportunidad de expresarse, siempre dejaban claro lo agradecidos y afortunados que se sentían de tenerse mutuamente en ese proceso. No era algo aislado ni casual, era una constante. En cada palabra se notaba lo importantes que eran el uno para el otro en una etapa tan dura y exigente. Cuando finalmente fueron dados de alta, ambos se mostraron profundamente agradecidos de haber pasado ese tiempo juntos. Dijeron sin rodeos que se apoyaron, que se sostuvieron emocionalmente, que encontraron consuelo el uno en el otro y que esa compañía fue fundamental. Lo repetían una y otra vez, sin miedo y sin intención de esconderlo. Y justamente eso fue lo que muchos no pudieron soportar, que ellos mismos afirmaran que estar juntos durante el servicio militar fue lo mejor que pudieron haber hecho. Durante su estancia militar, especialmente algunos sectores insistían en que Jungkook se alejaría por completo de Jimin, que al salir del ejército no volvería a hablarle, que ya nadie podría obligarlo a estar a su lado y que entonces se vería su supuesta relación real con Taeyong. Pero la realidad fue otra muy distinta. La sorpresa y la decepción fueron enormes cuando se dieron cuenta de que apenas 4 días después de salir del ejército, Jimin y Jungkook seguían exactamente donde siempre, juntos. No solo eso, sino que comenzaron a grabar su programa de viajes, un programa que claramente les encanta, que disfrutan y que quieren seguir haciendo. Ese detalle es clave, porque nadie sale de una etapa tan intensa como el servicio militar y decide inmediatamente embarcarse en un proyecto así si no existe una conexión real, una cercanía profunda y un deseo genuino de seguir compartiendo tiempo y experiencias. Además, no hay que olvidar algo muy importante. Toda la dinámica del viaje fue propuesta por el propio Jungkook.
Fue Jungkook quien le sugirió al staff cómo quería que se grabara, pidió que las tomas fueran espontáneas, que los sorprendieran, que captaran momentos reales y no situaciones armadas. Eso habla de alguien que se siente cómodo, seguro y feliz en esa compañía. Jungkook salió del ejército después de pasar casi 2 años al lado de Jimin y salió con la idea clara de seguir a su lado, de seguir viajando con él y de grabar un programa que es especial para ambos. Un proyecto que sienten suyo y que quieren continuar todo lo que puedan. En el capítulo 6 de la segunda temporada, ambos confirmaron que esto no termina ahí, que su programa de viaje seguirá. Quizás se tomen un tiempo por las promociones del álbum de regreso de BTS, pero quedó más que claro que regresaron con una nueva temporada y que esta vez quieren hacerlo en Busan, la ciudad natal de ambos. Eso no es un detalle menor, porque elegir ese lugar tiene una carga emocional y simbólica muy fuerte. Desde que salieron del ejército, Jimin y Jungkook no han hecho más que demostrar que estar juntos es una necesidad mutua, algo constante y natural en ambos. Se nota que la presencia del otro no los cansa, no los abruma, al contrario, los tranquiliza y los hace felices. Jungkook lo ha dicho abiertamente. Le gusta viajar con Jimin porque lo divierte, porque se siente bien, porque disfruta genuinamente de esos momentos. Y eso no se dice por compromiso, se dice porque se siente. Basta verlos juntos para notar lo completos que están, la comodidad, la confianza y el cariño natural que existe entre ellos. Los haters pueden intentar crear rumores, vincularlos con quien quieran, inventar rivalidades o distancias que no existen, pero nunca van a poder cambiar la realidad de su relación. No importa qué etiquetas quieran ponerles ni qué historias intenten imponer, Jimin y Jungkook siguen juntos, demostrando una y otra vez que su complicidad no conoce límites, que su conexión es profunda y constante, y que permanecen uno al lado del otro porque lo necesitan, porque lo desean y porque así lo eligen, sin importar cuánto ruido externo intenten generar.